Este es un mensaje de Dios a tu corazón que cambiará tu vida. Comunidad Cristiana Torre Fuerte, a Él correrá el justo y levantado será. Hace unos días estaba dando unas palabras a alguien que quiero mucho y empecé con un texto que escribió Albert Einstein hace unos años, cuando él todavía estaba. Y se los voy a leer y ustedes van a darse cuenta cómo se llama el título de mi enseñanza el día de hoy. Dice Albert Einstein hace unos años: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Y la crisis, que nace de la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Fue un texto que saqué de uno de los libros de él, 1935, y ahí vienen cómo se llama la prédica de hoy. Entonces, ahí vienen cómo se llama la prédica de hoy. La maravillosa crisis. Gracias a Dios hay crisis en la vida de cada uno de nosotros. He estado leyendo un libro que me ha gustado muchísimo, de Andrés Oppenheimer. Él es un periodista argentino que está radicado ahorita en los Estados Unidos, y este libro se llama Crear o Morir. No sé si lo han leído, me ha interesado mucho, y solamente con la primera pregunta que introdujo el libro se me hizo súper interesante. Decía: ¿por qué ustedes creen que en países latinoamericanos no pueden hacer un Steve Jobs, un Bill Gates o un Mark Zuckerberg? ¿Por qué toda la gente que brilla en el mundo nace en países como Estados Unidos, Australia, Francia, Inglaterra? Es interesante. Ahora, entonces, esto se me decía súper interesante este libro. ¿Por qué? Él toca muchas partes, y una de estas partes es que la crisis es tan importante en la vida de las personas que cuando uno está sufriendo la crisis, uno no la ve, uno cree que la crisis es mala, pero la crisis es súper importante. Hay una población en California que se llama Silicon Valley. Ahí es donde está Apple, donde está Microsoft, donde están todas las grandes compañías del mundo. Y hay una biodiversidad y una biocultura interesantísima, decía este tipo. Toda esta gente que vive allá es una gente brillante, es gente que ha hecho cosas. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, los creadores de Twitter, Instagram, toda esa gente que mueve masas, se ha criado en Silicon Valley. Y él hizo una entrevista a muchos de los que viven allá en Silicon Valley. Y algo que le pareció muy interesante a esta gente era que esta gente se vanagloria de los fracasos de ellos, cosa que no pasa normalmente. Cuando usted fracasa, usted quiere no decirle a nadie que fracasó.
y los comparaba con los grandes magnates estadounidenses. Y para traer a colación nuestra semana que ha ocurrido ahorita, que ahorita hay un superpresidente nuevo en Estados Unidos, lo comparaba con él. Él le hizo una entrevista precisamente a Donald Trump. Y entonces cogía dos. Cogía la entrevista de Donald Trump y cogía la entrevista de uno de estos tipos. Y estos tipos, el primer tipo le decía, bueno, sin preguntarle ni nada, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Usted qué hace? Y el tipo era un ingeniero de sistemas que vivía en Silicon Valley y le dijo, mira, yo he creado 5 empresas, de las cuales 4 ya han fracasado. La última está tratando de surgir, pero a él le impresionaba que este señor le dio de una vez, le dijo, mire, yo he fracasado 4 veces ya. Normalmente eso no pasa, usted no dice sus fracasos de anticipación, usted dice las cosas buenas que tiene. Ahora cogió la entrevista de Donald Trump y le decía lo siguiente: ¿cómo está Donald Trump? ¿Usted cree que ha fracasado en su vida? Y de una vez Donald Trump decía, yo nunca he fracasado. Y entonces él en el libro escribe, miren, Donald Trump ha tenido tantos fracasos, se ha declarado 3 veces en bancarrota, inició una aerolínea de Trump Airlines, pero fracasó, inició un trago que era de vodka y fracasó también, pero Donald Trump nunca asimiló sus fracasos. Él siempre iba en contra de sus fracasos. Él dice, no, yo nunca fracasé, tanto que en el 2006 demandó al The New York Times porque le dijo que por decirlo así, su fortuna, el texto decía que su fortuna estaba entre 150 y 200 millones de dólares. Y él dijo, no, es que mi fortuna es de miles de millones de dólares, usted no tiene por qué decir eso. Y lo demandó con 5.000 millones de dólares, o sea, cosas irrisorias. Ahora, él decía que hay gente que se vanagloria de sus fracasos, como Gates, Jobs y Zuckerberg. Y lo ponía como a colación a eso. Y así ha pasado la vida. La vida está llena de fracasos. La gente fracasa y vuelve y sale adelante. Primera persona que ustedes yo creo que recuerdan, Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla. Fracasó 1000 veces. Él decía que no, tuvo 1000 etapas para crear la bombilla. Otro tipo que fracasó muchísimo, Alexander Graham Bell, creador del teléfono. De una vez le dijeron, no, yo no le voy a comprar el teléfono. ¿Quién dice que eso va a servir? Y se lo dijo hoy en día una compañía que es multinacional. Los hermanos Wright, creadores del avión, ¿cuántas veces creyeron que montaron ese avión? 163 antes de volarlo. O sea, si uno quiere algo, uno tiene que lucharlo. Y uno tiene que seguir y constante. Henry Ford, creador de la Ford hoy en día. El primer modelo que creó fue el Ford T. Pero dicen que él empezó con el Ford A, Ford B, Ford C, Ford D, hasta llegar al Ford T. O sea, imagínese cuántas veces fracasó. O sea que si usted está fracasando hoy, bien, ¿no? Winston Churchill, primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial. El tipo perdía años, era mal estudiante, era perezoso, mal alumno, estudió estadística. Y el día en que ganó la Segunda Guerra Mundial con Inglaterra, dio un discurso y entre esos saqué un párrafo que me encantó y dice así: nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos, lo repite. Y repite esto: nunca, 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 4 veces. En nada, ya sean las cosas grandes o pequeñas, nunca se den por vencidos, salvo ante las convicciones que surja del honor y del sentido común. Increíble, o sea, si esa gente que ha logrado tantas cosas, no fue porque sí, o sea, las cosas, ¿se acuerdan la vez pasada que decíamos? No era suerte, las cosas se ganan en batallas, en decisiones, estudiando. Y hay un tipo que yo creo que ustedes lo han escuchado, para mí se me hace que es un genio, y es Gastón Acurio. Este tipo yo creo que ha cambiado la mentalidad de la gente peruana hoy en día. El tipo es más o menos un chef que es empresario. O sea, imagínense esto, el tipo nació en una familia de abogados, todos eran políticos.
Su papá era, creo que congresista, senador, bueno, era un señor de mucho dinero y el papá siempre quiso que él estudiara Derecho para llegar a ser político. Gastón Acurio, rebelde en su cosa, dijo, no, yo no voy a estudiar Derecho, no sé qué. Y dijo, no voy a entrar a la escuela de leyes. Hizo de todo para no entrar a la escuela de leyes. Quería perder el examen, porque uno normalmente pierde con examen. No estudió para el examen, nada, pero el problema es que el examen no medía conocimiento, sino medía a la persona como tal. Pues imagínense, pasó a la escuela de leyes. Primera vez, ya de una vez quería salirse, primer año, dijo, no, esto no es lo mío, no sé qué. Hizo de todo para que lo sacaran de la escuela de leyes de Perú, de Lima. Lo sacaron y cuando llegó a la casa dijo, papá, no, perdí el año de escuela de leyes. Imagínense el año de escuela de leyes. ¿Sabe cuánto cuesta un año acá? No sé, en la Javeriana, en los Andes, en leyes, en derecho puede costarse, no, el año puede costar, no sé, 30 millones de pesos. Ahora, el tipo estaba en la mejor escuela de leyes de Lima porque el papá tenía todo el dinero del mundo. Y le dice, listo, bueno, está bien, no quieres estudiar leyes acá, te voy a mandar a España a estudiar leyes en Madrid. Pues se fue para España a estudiar leyes en Madrid y como los papás no estaban vigilándolo, se cambió a cocina. Imagínense, el tipo estaba, y duró así 4 años, ¿no? Y el papá no sabía. Y cuando se enteró, aunque ya el papá se lo venía sospechando, porque él le preparaba la comida a la embajada peruana en España. El tipo le encantaba la cocina, vivía por la cocina, quería ser chef, estudió cocina, se fue a hacer una especialización en Francia después de eso. El papá lo terminó apoyando, se hizo una especialización en Francia, Le Cordon Bleu, y eso es como, mejor dicho, lo máximo en cocina. Ahorita está con una sede, instaló la primera sede de esta institución en Lima, y es un empresario que se ha dedicado tiene muchos restaurantes por todo el mundo, muchas cosas tiene por todo el mundo y ha hecho que la cocina peruana haya surgido a nivel mundial. Él más o menos es como lo que hizo Carlos Vives con el vallenato acá, él lo hizo con Perú y con la cocina peruana. Pero, o sea, el tipo solamente hizo lo que le gustaba, pero pasó muchísimas crisis. En el libro que les digo, habla de la biografía de él y él decía, mire, o sea, yo en serio tuve momentos muy terribles, muy terribles. Se casó con una alemana que se llama Astrid, formaron un restaurante que se llama Gastón y es buenísimo, es uno de los mejores restaurantes a nivel mundial, pero obviamente imagínense, él tenía 23 años, había estudiado cocina en España, el papá no sabía y la novia estaba embarazada. Estaba como grave la situación, pero imagínense todo eso y aún así el tipo salía de sus crisis. Ahora, ya a manera de introducción, hay un tipo en la Biblia que ha vivido una vida parecidísima. Quiero que vayamos a 1 Samuel 2. Este señor ha dicho de su vida algo de crisis y bendiciones a la vez. 1 Samuel es un libro que lo escribe precisamente Samuel, en el cual escribe más o menos cómo empiezan. Acuérdense que el pueblo de Israel es un pueblo que le gusta mucho ser idólatra. Y hay un momento en el cual empiezan a gobernar los jueces. Pero un día dicen, no, yo ya no quiero que me gobiernen más los jueces, quiero reyes. Porque todos los pueblos tenían reyes, ellos querían ser como todos los pueblos plays que tienen reyes, entonces vamos a ver que me gobiernen los reyes. Y entonces el libro de Samuel muestra eso, le escribe Samuel y muestra cómo pasa el pueblo de Israel de pasar de una teocracia manejada por Dios a una monarquía manejada por hombres. Un recuento histórico breve. Elí era el sacerdote de Israel, tenía unos hijos muy malos. Imagínense el pastor de Israel con los hijos perversos, no sé cómo escribirlo, pero los tipos eran corruptos. O sea, imagínense a Uribe presidente con los hijos, pero Uribe pastor. Es más o menos así, o sea, los hijos eran súper corruptos, se acostaban con las mujeres que encontraban, cogían las ofrendas y se cogían primero las ofrendas para ellos antes de dárselas a Dios. O sea, mejor dicho, todo lo malo que se imaginaban de sus hijos.
lo tenía Elí. Y ese no es el caso muy lejos de muchos países, de muchos hogares colombianos, que los papás todavía se les dificulta mucho criar a sus hijos. Elí era ese, el sacerdote de Israel en ese entonces, y tenía un siervo chiquitico, tenía 8 años cuando empezó todo, se llamaba Samuel. Y Samuel empezó chiquitico en los caminos de Dios, y Samuel, digamos, hay o sea, tienen que leerlo. Primera Samuel es súper interesante. Hay una pasaje en el cual dice que Samuel estaba durmiendo y escuchaba que lo llamaban y decía Samuel, Samuel, y Samuel va y se para y le dice, Elí me está llamando, y Elí le decía, no hermano, yo no estoy llamando, allí duerma, deje de dormir. Y así se paró como 3 veces hasta que Elí entendió que era Dios el que le estaba llamando. Entonces él le dice como, si te vuelven a llamar, dile, Señor, aquí estoy. Y efectivamente era Dios que lo estaba llamando. Después viene Samuel, crece. Elí, pues efectivamente por sus hijos se pierde. Samuel llega y empieza a ser el último juez de Israel. El último juez de Israel, el último en el que Israel empezó a hacer la transición a monarca, porque llegó el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Llega el primer rey de Israel, que se llama Saúl, y es cuando pasa todo lo de David y Goliat. Ya ahí conocemos la historia, ya nos ubicamos. David y Goliat, el rey de David era Saúl, y por decirlo así, el sacerdote de esa época era Samuel. Ahora, Saúl era un tipo, dice la Biblia, lindo, hermoso, grande, barbado, ojos claros, imagínense, moreno, y dice que era de buen parecer. Era un gran líder y muy valiente, pero tenía muchas dudas y era supremamente inseguro. Y a esta inseguridad se le atribuye que él a toda hora le comía a David. Ustedes se acuerdan que David le dijo a Saúl, no, fresco, yo voy y mato a Goliat, no se preocupe, que eso nos va a ir muy bien. Pues él cuando vio que David efectivamente mató a Goliat, le dio cosa de que David le quitara su trono. Y ahí es cuando empieza la historia que les quiero contar. David. David es ese personaje que ha entrado en crisis, que vive en crisis, pero sale adelante. Entonces, vámonos a 1 Samuel, capítulo 16. Estamos todos en 1 Samuel capítulo 16. Primero Samuel capítulo 16 describe cuando Samuel va a donde el papá de David le dice, oiga, necesito saber cuál va a ser el nuevo rey, muéstremelo, no sé qué. Y Isaí le trajo todos los hijos, puso todos los hijos así. Y no, ninguno de esos era. ¿Dónde está el otro, el que falta? Y en 1 Samuel 16, el versículo 11, habla de algo muy interesante, y es que dice 1 Samuel versículo 16, capítulo 16, versículo 11. ¿Dónde se me perdió? Después Samuel preguntó, ¿dónde son todos estos los hijos que tienes? Le estaba preguntando a Isaí si tenía más hijos, porque no encontraba el que era en realidad. Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas. Primera cosa que a usted se le ocurre, si su papá no cuenta con usted y es menospreciado por su papá, grave. Y el tipo era menospreciado por la familia, pues el que cuidaba las ovejas. Más aún así, el tipo mataba leones y osos que se intentaban comer a las ovejas. 1 Samuel dice, entonces versículo 11, lo que era David para el papá. Pero algo que sí tenía David era que el tipo le sobraban pantalones. El tipo tenía una berraquera. El tipo era de esos echados para adelante que no se les dificultaba nada. Y eso lo vemos en el capítulo 17, versículo 32. Ahí es cuando le preguntan, ¿tú crees que puedes matar a Goliat?
Y David le contesta, versículo 32, no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y ahí viene que le responde Saúl, no sea ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Saúl consideraba y por debajeaba a David igual que su papá. David tenía cosas muy buenas y David tenía cosas muy malas. Haciendo un resumen rápido de todo lo que era David. David era pastor, era poeta. Ustedes sabían que David escribió de los 150 salmos, escribió 73. David mataba gigantes. David terminó siendo el rey. Y David tiene la ventaja de que era del linaje de Jesús. O sea, la familia de él terminó dando a Jesús. Pero también tenía cosas muy malas. Era traidor, era mentiroso, era adúltero, era asesino, más aún así tenía el corazón parecido al de Dios. Ahora, cuando ustedes empiezan a leer 1 Samuel, hay una parte en la cual David entra en una crisis, imagínense, de las peores crisis que a usted le han pasado en su vida. David está en una de esas. 1 Samuel, capítulo 20. David entiende que Samuel lo quiere matar. ¿Lo quiere matar por qué? Saúl. Saúl lo quiere matar porque se metió con el reino y creía que lo iba a destronar. Entonces, David está supremamente angustiado. Dice 1 Samuel 19 primero. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. ¿Qué eran los planes de su padre? Pues que lo iban a matar. Jonatán era muy amigo de David, era ese amigo íntimo de David. Y 1 Samuel 19 habla de todo esto. Habla de lo importante que se sentía Saúl versus lo menospreciado que estaba David. Y en el capítulo 20, versículo 1, David está en una crisis y quiero que leamos todos estos sentimientos encontrados de David. Dice, Jonatán ayuda a David, es el título que yo tengo. Versículo 1 dice, en ese momento David huyó de Neibot de Rama y encontró a Jonatán. De hecho, ¿qué he hecho?, le exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? David estaba en una crisis, lo iban a matar. Más o menos, lo pongo en términos de hoy, su exmujer lo está buscando y lo va a matar. Y lo va a matar. Y corra porque usted sí sabe lo que hace su exmujer, o su exmarido, o el suegro o la suegra. Tiene que correr. Y David estaba así. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu exmujer para que esté tan decidida a matarme? Y responde Jonatán, no es cierto, contestó Jonatán, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeññas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto, sencillamente no es cierto. Pues mentira, si era cierto, el papá se lo estaba ocultando, el papá no le había dicho toda la verdad a Jonatán y iban a matar a David. Todos pasamos por crisis. Y cuando David estaba pasando esta crisis, cuando se sentía perseguido y acusado, escribió un salmo que quiero que lo leamos, Salmo 54. El Salmo 54 es ese salmo en el cual David habla de lo que le pasó y de la angustia que él tiene. Dice, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal de Neinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y miren lo que escribe David. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración.
escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de mí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está en los que sostienen mi vida. Está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han sido la ruina de mis enemigos. Eso es lo que hacemos todos. Cuando estamos en las malas, ahí sí buscamos de Dios. Ahí sí cuando, voy a perder el examen, Dios ayúdame, mira, ten misericordia de mí, cambia ese examen, llama al profesor, Dios ayúdame, por favor, Dios, que mi mujer no se dé cuenta que la estoy engañando, Señor, por favor, ayuda. Y ahí sí estamos, cuando estamos en las malas, ahí sí buscamos a Dios, así estemos haciendo las cosas malas, estamos buscando a Dios cuando estamos haciendo las cosas malas. Y eso estaba haciendo David. David, cuando se dio cuenta de que lo iban a matar, pues efectivamente compone este salmo. El tipo, acuérdense que era poeta, era cantante, y era de esos cantantes que le cantaban a las cosas que le pasaba con Dios. ¿Cuántos cantantes no ha escuchado usted así? Hay una canción que yo creo que la van a recordar cuando la escuchen ahorita, que habla de eso. Este tipo lo dejaron, por decirlo así, las mujeres, y está en una crisis precisamente. Mejor escuchémosla, ponla, Luchi. Yo creo que se van a acordar seguramente. Está en una crisis y ese tipo se parece a David, está cantándole a su crisis. Rodolfo Aicardi, ¿le suena? Eso es nativo, nuestro, íntegro en nuestra cultura. Pero Luchi, esta canción es Rodolfo Aicardi, los hispanos, no es nada grosero ni nada de eso, pero pues para que sepan que brujas sí las hay. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? ¿Por qué se casó Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? ¿Por qué no lo esperó? La vieja lo dejó. Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Dale, Luchi, ya. Adonai. Y Rodolfo Aicardi estaba en una crisis. El tipo estaba fregado, lo dejó Adonai y Adonai se casó. O sea, más o menos dicen que cuando compuso esta canción, Adonai supuestamente lo había dejado. Y lastimosamente fue porque él viajó, tuvo un viaje y se fue, y cuando llegó pues Adonai ya estaba casada. En esa época, como no existían celulares y no se podían comunicar, estaban fregados. Y efectivamente Rodolfo Aicardi pues está en una crisis y hizo lo que hizo David, le cantó a su crisis. Y claro, cuando uno sí está mal, uno sí, ay Dios, por favor, así como David, ayúdame, Señor, te lo suplico, por favor. Dice, por ti correré siempre veloz la sangre de mi corazón. El tipo era súper acosador, o sea, no le iba a dejar ni siquiera. Bueno, pero aún así, con todo y esto, volviendo y retomando el tema de David lo perseguía muchísimo Saúl. Hasta que un día David le tuvo que perdonar varias veces la vida a Saúl. David terminó siendo el rey de Israel y Saúl muere. En 1 Samuel 31, 1:5, Saúl muere. Y muere, y lo peor de todo es que muere en batalla. No se deja matar por los filisteos, sino que dice la Biblia que le pida como al que iba con él que lo intente matar, y el tipo dice, no, yo no tengo la valentía para matarlo, y se fue corriendo. Y entonces pues Saúl dice, no, yo me mato solo, y se apuñaló y se mató solo, se suicidó, por decirlo así. Pero terminó siendo David, a pesar de sus crisis, de la crisis que pasó en este momento, terminó saliendo. Algo que me parece impactante a mí es lo que hacía David. David transformó todas sus crisis en éxitos,
todo lo malo que tenía David terminaba siendo bueno. Aunque el tipo haya sido todo lo que les dije, el tipo tenía el corazón conforme a Dios. Y hay un libro que hasta ayer me di cuenta que existía en la Biblia, más que existía es que lo había escuchado como que de vistas, como que lo había oído, pero pues nunca me había detenido. Y es el libro de Habacuc. Y Habacuc habla de todo esto. Ustedes nos han preguntado, ¿y Dios por qué hace todo eso? ¿Por qué hace tantas guerras? ¿Por qué tiene tantos indigentes en la calle? ¿Por qué la gente no tiene que comer? ¿Ustedes nos han preguntado eso? Yo me lo he preguntado muchas veces y he escuchado a mucha gente que se lo pregunta. Siempre la gente que no cree mucho, o más bien, la gente más incrédula, de eso se agarra de que, ay, ¿por qué Dios y todo eso? Pues imagínense que el libro de Habacuc es una conversación entre Dios y Habacuc. Y Habacuc le pregunta todo eso a Dios. Dios, ¿y por qué las guerras? Dios, ¿y por qué tal cosa? Y adivinen qué, Dios le responde. Miren, vamos un momento a Habacuc, ya con esto terminamos. Habacuc tiene 3 capítulos, es supremamente sencillo, es una conversación entre Dios y Habacuc. Y Habacuc le hace muchas preguntas. El primer capítulo es de preguntas de Habacuc, el segundo capítulo es de respuestas de Dios. Dice Habacuc en el capítulo 1, versículo 1. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y esto es increíble. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El tipo estaba viendo una guerra, estaba viendo la guerra de Siria, estaba viendo la guerra de Mosul, estaba viendo que pusieron a Trump de presidente, estaba viendo que Santos no firmó la paz. Mejor dicho, el tipo estaba viendo todo lo malo que estaba pasando. Versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él estaba preguntando a Dios, Dios, ¿qué pasa con todos los indigentes de la calle? Dios, ¿dónde está tu amor para con ellos? Dios, ¿dónde está la gente que es pobre? ¿Qué pasa con ellos? Porque si tú eres Dios deberías estar en todo. Dice en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigarme. ¿No eres tú, Dios, al caso el que salva a las personas, el que hace que la gente no sufra de hambre? Y todo el libro de Habacuc habla de esto, una conversación entre Dios y Habacuc. Ahora la tarea es que ustedes lean el capítulo 2 y vean lo que le responde Dios. Cuando le decía, y las guerras, y Dios le responde con respecto a las guerras, a la pobreza, a todo lo malo que pasa en el mundo, Dios responde. O sea, si a usted alguna le preguntan, ¿qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa porque Dios no hace nada en las guerras? Usted responda lo que respondió Dios, capítulo 2 de Habacuc. Pero algo que más me impresionó fue que después de las respuestas de Habacuc, después de las respuestas de Dios, Habacuc dice esto. Capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ¿ya lo tienen ahí todos? Leámoslos todos porque se me hace supremamente importante que todos repitamos esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace que mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Todo, o sea, puede pasarle de todo. O sea, todo lo malo se resume en esto. Puede ser que la higuera no florezca, puede ser que no tenga una buena calidad de vida usted, puede ser que lo hayan traicionado,
puede hacer que la vides no hayan fruto, puede hacer que, no sé, su papá y su mamá se acaban de fallecer, puede hacer que acaban de despedir del trabajo, puede hacer que le acaba de pasar la peor crisis de su vida, está en el peor momento de su vida, puede hacer que no tenga vacas en los corrales, puede hacer que las ovejas sean quitadas de la majada, mejor dicho, estaba limpio, no tiene plata, puede hacer todo esto, puede hacer que, no sé, a los que estudian perdieron el año, perdieron el semestre, puede hacer cualquiera de estas cosas, pero dice el versículo 18, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que traigo a colación hoy. Puede ser que esté en el peor momento de su vida o en el mejor, pero con todo eso alégrese. Puede ser que no tenga nada, como puede ser que tenga todo. Haga como hacía Pablo. Sé disfrutar de lo poco que tengo, pero también sé disfrutar en lo mucho. Y usted tiene que ser así. Puede estar en muchas crisis, pero Dios siempre está ahí. Siempre, y esa tiene que ser su alegría y su motivación. Hay una canción con la que quiero que terminemos. Si quiere, cada uno esté ya sentado y cierre sus ojos. Coge el bajo. Esta es una canción que la escuché el día de ayer, pues la vine escuchando hace una semana y se me hizo muy linda. Y quiero que ahí donde esté cada uno piense en esta canción y podamos meditar en esta canción, y si la quieren cantar también la letra va a estar puesta. Pase todo lo que pase en la vida, Dios sigue siendo Dios. La soberanía de Dios, como mirábamos antes, es única. Allí donde está, si quieres, cerremos nuestros ojos y vamos a pensar un momento y a darle gracias a Dios, porque Dios, tú sigues siendo Dios. Y aunque yo vea que estoy lleno de problemas o lleno de cosas felices, Dios, tú sigues siendo ese mismo Dios, ese Dios que cambia, transforma, moldea. Mi vida tiene que ser en pos de ti, Dios. Comunidad Cristiana Torre Fuerte. Pastores César y Adriana Pinto. Comunidad Cristiana Torre Fuerte. Calle 45C bis, número 2424. Teléfono de contacto 300-880-0499. Comunidad Cristiana Torre Fuerte. A él correrá el justo y levantado será.